Buenos días con todos y todas. Vamos a dar inicio a la audiencia pública del expediente 13.053-2024 TCE. Se va a dar lectura del acta correspondiente. Martes 11 de febrero del año 2025. Audiencia pública de la sexta sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, presidida por la señora vocal Mariela Nereida Cifuentes Román e integrada por los señores vocales Jefferson Augusto Bocanegra Díaz y Héctor Ricardo Morales González. Expediente número 13.053-2024.TCE, recurso de apelación interpuesto por la empresa Lara Medical Solutions SAC, en el marco de la licitación pública número 08-2024-HGJ, efectuada por el Hospital General de Jaén para la contratación de bienes, adquisición de equipamiento biomédico, equipo ecógrafo, ultrasonido para la brecha de ejecución del proyecto con código único de inversiones número 2113029, construcción e implementación del Hospital 2-2 de Jaén, Cajamarca, UPSS, Medicina de Rehabilitación, Unidad Coejecutor Hospital General de Jaén. En representación del impugnante formulará informe legal el abogado Alex Martín Guerrero Valverde, identificado con registro del Colegio de Abogados de Lima número 30947. En representación del tercero administrado formulará informe de hechos el señor Denilson Schneider Gutiérrez, identificado con documento nacional de identidad número 72040414. En representación de la entidad formulará informe de hechos la señora Shelina Sales Adrensen Peña, identificada con documento nacional de identidad número 70692939. Se deja constancia que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación de Internet Google Meet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones del Estado. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y la secretaria del Tribunal de Contrataciones del Estado. Muchas gracias. Concedemos el uso de la palabra al representante de la empresa impugnante. Doctor Guerrero, cuenta usted con 10 minutos para que pueda realizar el informe. Puede empezar. Buenas tardes, ante todo. ¿Podrían, por favor, apoyarme con la...? Perfecto. Respecto de la indebida admisión de la oferta del postor adjudicatario por la no presentación del anexo 4, declaración jurada de plazo de entrega, conforme lo establecen las bases integradas. Conforme al literal H de la documentación de presentación obligatoria para la admisión de la oferta, se requería la presentación en el literal H de la declaración jurada de plazo de entrega del anexo 4. Conforme al anexo 4, declaración jurada de plazo de entrega, se estableció que en caso la modalidad sea llave en mano, los postores debíamos detallar el plazo de entrega, su instalación y puesta en funcionamiento. Es decir, la regla es que se tiene que desagregar el plazo de entrega, un plazo de instalación y un plazo de puesta en funcionamiento. En ese sentido, conforme al numeral 1.6 de la sección específica, se estableció que la modalidad de ejecución es llave en mano, lo que conllevaba a que los postores teníamos que desagregar el plazo de entrega en un plazo de entrega, un plazo de instalación y un plazo de puesta en funcionamiento. En el folio 108 de la oferta del adjudicatario obra el anexo 4, declaración jurada de plazo de entrega, en donde objetivamente el postor adjudicatario no ha desagregado y detallado el plazo de instalación y el plazo de puesta en funcionamiento, conforme se requiere por ser la modalidad de ejecución llave de mano. Siguiente, por favor. Como puede observarse en el anexo 108, ellos ofertan un plazo de 30 días calendarios a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra, 25 días calendarios para la entrega y 5 días calendarios para la instalación y puesta en funcionamiento. En estricto, el adjudicatario no ha desagregado el plazo de instalación y plazo de puesta en funcionamiento, que es una regla establecida en las bases estándar del OCE y que determina que el anexo 4 no cumple lo establecido en las bases. Hay que tener en cuenta además que al anexo 4 no es subsanable de acuerdo al literal el numeral 60.2 del artículo 60 del reglamento, por lo que correspondería que la oferta de ISAC sea declarada no admitida por no haber desagregado los plazos conforme se establece para esta modalidad de contratación llave en mano, por lo que se debe declarar fundado este extremo de nuestro recurso de apelación. Siguiente, por favor. Respecto a la indebida acreditación de la especificación técnica A17 referida al rango dinámico del sistema mínimo de 275 dBA+. Conforme a la especificación técnica A17, se requería que el equipo cuente con un rango dinámico del sistema mínimo de 275 dBA+. El adjudicatario
sustenta el cumplimiento de esta especificación técnica en el folio 89 de su oferta, en donde solamente se señala que cuenta con rango dinámico con una imagen en la pantalla. Sin embargo, en ningún extremo de dicho folio se acredita que el rango dinámico del sistema ofertado sea mínimo de 275 dB a más. Solo existe un gráfico donde se señala el número 275. Disculpe, 350. Como puede observarse en la imagen que abre en el folio 89, el adjudicatario señala que su equipo cuenta con el rango dinámico, pero solamente se aprecia una imagen del valor de 350 sin expresar si es la unidad de medición requerida, es decir, dB, ni tampoco puede inferirse o interpretarse cuál es el rango mínimo y máximo que oferta de dB para acreditar dicha especificación técnica, por lo que su oferta debió ser declarada no admitida, toda vez que con la sola imagen no se puede acreditar fehacientemente que el rango dinámico del sistema ofertado sea mínimo de 275 dB a más, ya que dicha información no se precisa en el folio 89 de su oferta, por lo que ese extremo de nuestro recurso debe ser declarado infundado. Siguiente, por favor. Fundado. Cabe indicar que ya vuestro tribunal se ha pronunciado sobre la falta de precisión de la acreditación de la unidad de medida requerida en las especificaciones técnicas. En ese sentido, observamos la resolución 3469-2024 TCE, Sala 3 de fecha 2 de octubre de 2024, en la cual se declaró no admitida la oferta de un postor que ofertó tensión a frecuencia industrial 1 minuto de arrollamiento SEC, ofreciendo un valor de 3, sin aclarar en qué unidad de medida se encontraba expresado dicho valor, el cual debía ser expresado en kilowatts. Sin embargo, dicho valor no podía ser determinado en el cuadro consignado y por ende vuestro tribunal declaró no admitida la oferta. En ese sentido, en el presente caso se ha requerido que los postores oferten un rango dinámico de 275 dB a más. Sin embargo, en el folio 89 de la oferta del adjudicatario solamente se aprecia la imagen del valor de 350 sin expresar la unidad de medición requerida en las bases como es dB, y por ende esto no puede inferirse o interpretarse por parte del comité especial, y por en virtud al principio de predictibilidad corresponde que nuestro recurso sea declarado fundado y debe declararse no admitida la oferta del adjudicatario. Siguiente, por favor. Respecto de la incongruencia en la acreditación de la especificación técnica A22 en los folios 78 y 91 de la oferta de IDISAC. Conforme a la especificación técnica A22, se requería lo siguiente: el modo triplex, que es modo B2D, más Doppler color, más Doppler espectral en tiempo real. De la revisión objetiva de la oferta de ISAC, dicho postor acredita esta especificación técnica en los folios 78 y 91. En el folio 78 se observa que esta función duplex-triplex se utiliza para definir si la imagen BOB más color power se explora de forma sincronizada, no observándose que para alcanzar la función triplex se sume el Doppler espectral en tiempo real como lo requiere la especificación técnica. En ese sentido, conforme al folio 22 de su oferta, para la función triplex no participaría el modo Doppler espectral. Siguiente, por favor. Sin embargo, en el folio 91, de manera incongruente al folio 78 de su oferta, se señala que el equipo tiene la función triplex, en donde esta se da a través de los modos B2D, Doppler color, Doppler espectral en tiempo real. En estricto, señores vocales, en el folio 78 la función triplex se lleva a cabo a través de imagen BOB más color power sin la participación del Doppler espectral, sin precisar si es en tiempo real. Incongruentemente, en el folio 91 se señala que la función triplex se lleva a cabo de modo B2D más Doppler color más Doppler espectral en tiempo real, lo que de manera objetiva impide al comité de selección determinar de qué manera el equipo ofertado cumple con la función triplex, toda vez que los folios 78 y 91 de su propia oferta contienen información incongruente que no permite determinar el alcance del ofertado, por lo que su oferta debe ser declarada no admitida. Siguiente, por favor. Respecto de la falta de acreditación de la especificación técnica D01 referida al requerimiento de energía. Conforme a la especificación técnica D01, se requería que el equipo tenga 200 voltios sobre 60 Hz con tolerancia según el Código Nacional de Electricidad, y asimismo debía ofertarse un enchufe SUCO estándar CE7. IDISAC señala cumplir con esta especificación técnica en los folios 34 a 85 de su oferta. Sin embargo, en ningún extremo de la misma se observa que oferte, como se requiere en la especificación técnica D01, el enchufe Chuco estándar CE7, por lo cual se acredita que su oferta no cumple con lo estrictamente requerido en la especificación técnica D01, por lo que correspondería ser declarada no admitida. Siguiente, por favor. Respecto del incumplimiento de acreditación
de la especificación técnica 14 refería a la capacidad de almacenamiento digital de imágenes en disco duro interno HDD o disco de estado sólido SSD mayor o igual a 500 GB. Conforme a la especificación técnica 14, se requería que los postores acrediten que el equipo ofertado cuenta con una capacidad de almacenamiento digital de imágenes en disco duro interno HDD o disco de estado sólido SSD mayor o igual a 500 GB. El adjudicatario acredita cumplir esta especificación en el folio 39. Sin embargo, en dicho folio, el postor oferta almacenamiento de exámenes, señalándose que el equipo ofertado cuenta con 1 terabyte HHD disco duro capaz de almacenar aproximadamente 2.297.011 fotogramas individuales, pero no se precisa si se trata de un disco duro interno, como se requiere en la especificación técnica A14. Siguiente, por favor. Cabe indicar que la especificación técnica 14 requiere que el equipo cuente con capacidad de almacenamiento digital de imágenes, ya sea a través de un disco duro interno HDD o disco de estado sólido SSD mayor o igual a 500 GB. Sin embargo, el adjudicatario estaría ofertando las dos posibilidades de acreditar el almacenamiento digital de imágenes, siendo que respecto al disco duro HDD no se precisa que este sea interno, por lo que su oferta debe ser declarada no admitida, toda vez que no es función del comité interpretar la falta de precisión respecto a que el disco duro ofertado sea interno, como se requiere en la especificación técnica A14. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Para culminar. Siguiente. Respecto... sí, con eso culminamos. Creo que con eso basta. Muchas gracias. Gracias también. Vamos a conceder ahora el uso de la palabra al representante del tercero administrado. Para tal efecto, cuenta también con 10 minutos para que pueda realizar el informe respectivo. Puede empezar. Sí. Muy buenos días con todos presentes. Procedo entonces con la exposición del fundamento por parte de mi representada. Respecto a la especificación A14 que se nos cuestiona, la cual solicita la capacidad de almacenamiento digital de imágenes en disco duro interno, el apelante señala que no hemos sustentado correctamente la capacidad de almacenamiento en el disco duro interno. Sin embargo, ignora que otros extremos de nuestra oferta ya señala dicha capacidad como parte del propio sistema del equipo. Un ejemplo de ello es el folio 81, la cual señala el almacenamiento de imágenes en el sistema. Asimismo, para la especificación 16 que cuestiona, que menciona sobre la revisión cinematográfica, cine o cine loop mayor o igual a 1000 cuadros o 120 megabytes o 60 segundos en algún modo, nosotros estamos acreditando a través del folio 38, que dicha función se cumple en todos los modos disponibles. Asimismo, en la memoria de video, para el servidor de almacenamiento B, se llega hasta los 32.577 cuadros, y para el almacenamiento M, 163.84 segundos. Estos almacenamientos B y M corresponden justamente al modo B y modo M, respectivamente, según se puede evidenciar en el folio 38, correspondiente a los modos de imagen de nuestro equipo. Respecto a la especificación A17, la cual indica el rango dinámico del sistema mínimo de 275 decibelios, es necesario destacar que el rango dinámico de sistemas de ultrasonido es universalmente expresado en decibeles. Y este contexto es bien conocido por fabricantes, usuarios y técnicos especializados en el campo. No es como otras especificaciones o características en las que de repente la magnitud se puede medir en diferentes unidades. En el caso del rango dinámico solamente se utiliza lo que son los decibeles. Y si bien la captura no incluye explícitamente la unidad, esto no afecta a la validez técnica del sustento, ya que no hay una ambigüedad razonable sobre la interpretación de este valor. Asimismo, también se tienen que tener presentes las definiciones básicas e inherentes de las especificaciones técnicas, tal es que la definición propia y objetiva del rango dinámico se describe como la diferencia en decibeles entre la señal más fuerte y la más débil que el sistema puede procesar. Es decir, no es un intervalo como tal, sino una diferencia en decibeles. Respecto a la especificación A22, la cual solicita triplex, modos B, 2D, Doppler color, Doppler espectral en tiempo real, el apelante cuestiona que hay una contradicción entre los folios presentados. Sin embargo, esto no es así, ya que la información presentada es complementaria, siendo que el folio 78 detalla las modalidades duplex y triplex con su capacidad de operar en sincronización con modos B y B más color power,
Y por otro lado, el folio 91 especifica claramente que el equipo ofrece la función triplex, incluyendo los modos P2D, Doppler Color y Doppler espectral en tiempo real, tal como lo solicita la especificación técnica. Respecto a la especificación A24, la cual solicita Doppler de potencia para visualización a color de vasos de flujo lento, Power Doppler o Power Angio o Angio Color o similar, nosotros estamos sustentando a través del folio 32 que el equipo cuenta con imagen Power Doppler direccional PDI. Este modo Power Doppler es ampliamente reconocido en la práctica clínica como una técnica especializada para la visualización a color de vasos con flujo sanguíneo lento. El apelante exige una descripción adicional en nuestro sustento que especifique explícitamente la frase para visualización a color de vasos de flujo lento, lo cual constituye un exceso de rigor, ya que las bases integradas no exigen que los términos empleados en los sustentos técnicos coincidan literalmente con el texto de la especificación solicitada, sino que se acredite la capacidad funcional requerida, la cual se ha realizado. Respecto a la especificación 36, la cual solicita programa de optimización automática del Doppler Color y espectral, el apelante cuestiona que no se haya expresado respecto al Doppler Color y espectral. Sin embargo, la funcionalidad iTouch que hemos presentado en nuestros folios 32 y 38 menciona cómo se aplica ajustes automáticos a color ganancia y a PW escala PRF. Este término, justamente PW, hace referencia al Doppler espectral de onda pulsada, por sus siglas en inglés, Pulse Wave. Y esta, a su vez, es una técnica ampliamente reconocida en ecografía para medir el flujo sanguíneo en un punto específico. Además, los parámetros escala y PRF son justamente configuraciones técnicas exclusivas del Doppler espectral, ya que permiten ajustar la sensibilidad y resolución del análisis de flujo en este modo. Respecto a la especificación 37, la cual solicita variación y corrección del ángulo de ROI en el Doppler Color en tiempo real o con imagen congelada, el apelante cuestiona que no se haya sustentado la corrección del ángulo de dicha región de interés. Sin embargo, es importante precisar que en el ámbito de ecografía, la corrección del ángulo en el Doppler Color no implica exclusivamente ajustes manuales realizados por un operador, sino que también va a abarcar procesos automatizados que van a optimizar, es decir, que van a corregir esta orientación de la región de interés. De este modo es que la funcionalidad SmartTrack que se ha sustentado va a incluir tanto la variación, que es la modificación del ángulo según la necesidad, como la corrección, que es el ajuste para optimizar la alineación con el flujo detectado, cumpliendo así ambas acciones que solicitaba la especificación técnica. Respecto a la especificación D01, la cual solicitaba el requerimiento de energía 220 voltios, 60 hercios, con tolerancia según el Código Nacional de Electricidad en Enchufe-Chuco, estándar C7, es importante destacar que este enchufe es un tipo de conector que no está relacionado con las capacidades técnicas o funcionales del equipo como tal, sino que es un accesorio de conexión eléctrica estándar ampliamente utilizado en diferentes equipos médicos. Además, la especificación misma señala que debe considerarse la tolerancia según el Código Nacional de Electricidad, lo que implica que es aceptable la adaptación de conectores o accesorios para cumplir con este requerimiento, siempre y cuando eso no afecte a la funcionalidad ni el cumplimiento técnico del mismo. El cumplimiento de esta especificación debería limitarse, por tanto, únicamente a la mención textual de un Enchufe-Chuco estándar C7, por lo que el comité puede y debe interpretar razonablemente que los equipos ofertados son compatibles con los requerimientos eléctricos solicitados en base a la capacidad del equipo para operar en el rango de 220 voltios a 60 Hz, tal como se ha realizado. Siguiente es respecto a la presentación del anexo 4 correspondiente a la declaración jurada de plazo de entrega. El apelante cuestiona la conformidad de nuestro anexo, mencionando que el desglose debió haberse realizado en 3 grupos, el plazo de entrega, el plazo de instalación y el plazo de puesta en funcionamiento, en lugar de los 2 grupos presentados como se hizo, por un lado el plazo de entrega y por otro lado el plazo de instalación y puesta en funcionamiento. Ahora bien, es necesario precisar que las bases integradas no exigen de forma explícita que los plazos deban desglosarse en 3 ítems separados, y en ausencia de tal precisión es que nuestra interpretación de agrupar los plazos de instalación y puesta en funcionamiento sea razonable, eficiente y acorde con la redacción del anexo 4. Ahora, también se tiene que considerar que el presente procedimiento tiene por objeto la adquisición de un ecógrafo, un equipo diseñado para su uso inmediato tras la entrega. Es decir, los procesos de instalación y puesta en funcionamiento se realizan de manera conjunta e inherente a este proceso.
Esto se debe a que el equipo no requiere procedimientos complejos o separados para cada etapa, como podría ocurrir tal vez con otros bienes más elaborados. En consecuencia a ello, y en relación a los principios de razonabilidad y eficiencia, resulta coherente y adecuado agrupar los plazos de instalación y puesta en funcionamiento bajo un único ítem dentro de la declaración jurada. En síntesis, del análisis realizado de cada observación formulada por el apelante se evidencia un enfoque basado en un exceso de rigor interpretativo y una aplicación literalista de las especificaciones técnicas, sin considerar principios esenciales de funcionalidad y operatividad de los equipos médicos. Resulta pertinente recalcar que la evaluación técnica de un equipo debe priorizar la verificación efectiva del cumplimiento de los requerimientos funcionales, más allá de la lectura estrictamente textual de los documentos. Por tanto, solicitamos a ustedes se declare infundado el recurso de apelación interpuesto en todos sus extremos. Muchas gracias. Gracias también a usted. Vamos a conceder el uso de la palabra a la representante de la entidad. Para tal efecto, también cuenta con 10 minutos adicionales. Bueno, con respecto a la capacidad de almacenamiento digital de imágenes en disco duro interno HDD o disco de estado sólido SSD mayor o igual a 500 GB, debo indicar que el postor INDISAC acredita en el folio 39 de la oferta que el equipo ofertado cuenta con un disco duro HHD de 1 TB, siendo esto mayor a lo mínimo solicitado. Este folio además pertenece a la ficha técnica del equipo ofertado, por lo tanto es una especificación técnica propia del equipo y no de un componente externo. Además de haber sido un disco duro externo, la especificación técnica haría alusión al tipo de interfaz para su conexión, lo cual no lo hace. Por tanto, corresponde a un disco duro interno propio del equipo. Con respecto a la especificación A16, referida a la revisión cinematográfica, cine mayor o igual a 1000 cuadros frames o 120 megabytes o 60 segundos en algún modo, en el cuadro 38 de la oferta del postor IDISAC acredita la revisión cinematográfica en el cual indica modos. Aquí recalco que esta es una especificación técnica requerida. En la especificación técnica requerida no se solicita que se especifique en qué modo, sino simplemente indica en algún modo. Asimismo, en la propuesta de la empresa IDISAC menciona que su revisión cinematográfica tiene tanto almacenamiento en el servidor de modo B y almacenamiento de modo M. Estos son los modos que ellos están presentando para los cuadros o frames, superando incluso lo mínimo solicitado en las especificaciones técnicas. Con respecto a la especificación técnica A17, referida a rango dinámico del sistema mínimo de 275 decibelios a más, hay que tener en cuenta que el rango dinámico en ecografía es la capacidad del equipo para mostrar una amplia gama de intensidades de ecos, lo que traduce a la capacidad de distinguir entre diferentes tejidos y estructuras. El rango dinámico en ecografía se mide exclusivamente en decibelios, debido a su capacidad para representar eficazmente la vasta gama de intensidades de eco encontradas en el cuerpo humano. La escala logarítmica de los decibelios es ideal para comprimir este amplio rango de valores manejables, reflejando también la percepción auditiva humana. Además, los decibelios facilitan la comparación de intensidades de eco y son una unidad estándar en acústica y electrónica, lo que asegura la consistencia y comprensión en el campo de la ecografía. Hay que tener en cuenta que lo que menciona Lara no es correcto porque no se está pidiendo rangos mayores, máximos, ni tampoco rangos mínimos. Entonces, por esa razón, está aceptado, ¿no?, su oferta de IDISAC con respecto a este punto. Para la especificación técnica A22 triplex, que incluye el modo B, el modo Doppler Color y el Doppler espectral en tiempo real, cabe indicar que la empresa IDISAC esto lo sustenta en el folio 91 de su oferta, en el cual está indicando claramente el cumplimiento de esta especificación. Ahí pueden incluso verificar que lo mencionan tal cual como se ha expedido en especificación técnica A22. Por lo tanto, ha sido aprobado este sustento. Con respecto al punto A24, referido a Doppler de potencia para visualización a color de vasos de flujo lento, Power Doppler o Power, perdón. Ya, disculpen, con respecto a la especificación A22 referida a Power de potencia para visualización a color de vasos de flujo lento,
En el folio 32 de la oferta de la empresa IDISAC acredita esta especificación indicando imagen por Power Doppler direccional PDI. Hay que tener en cuenta que el Doppler de potencia es una técnica de ultrasonido que se utiliza para evaluar el flujo sanguíneo y además se enfoca en la amplitud de la señal Doppler, lo que se relaciona con la cantidad de glóbulos rojos en movimiento. La información que proporciona el Doppler de potencia es la presencia de flujo. Aquí recalco que es altamente sensible para detectar flujos sanguíneos lentos y de bajo volumen. Por lo tanto, esta es una característica propia del Power Doppler. Asimismo, muestra la intensidad de la señal Doppler que se relaciona con la cantidad de flujo sanguíneo presente. Por lo que hacer un concepto propio de Doppler de potencia no es necesario inferir el sustento con respecto a esta especificación. Con respecto a la especificación técnica solicitada, la 36, referida a programa de optimización automática del Doppler color y espectral, a través del folio 32 de la oferta presentada por la empresa IDISAC, sustenta esto indicando que su equipo ofertado cuenta con la tecnología iTouch. iTouch es la optimización automática de imagen. Además, esto lo profundiza con lo sustentado en el folio 38 de su oferta presentada, en el cual precisa de manera clara la funcionalidad del iTouch, tanto en el modo color, potencia y PW, refiriéndose a estas con la automatización automática en las ganancias del Power Color y Power Potencia y la optimización automática del nivel de escala y PRF, que es la frecuencia de repetición de pulsos del Doppler espectral. Con respecto a la especificación A37, referida a variación y corrección del ángulo de ROI en el Doppler Color en tiempo real y con imagen congelada, la información presentada por el postor IDISAC en el folio 68 en relación a la especificación técnica 37 describe que el ángulo y la posición de ROI, que es la región de interés, se ajustan automáticamente en tiempo real mediante la función avanzada Smart Track, que es el seguimiento inteligente. Esta función permite realizar ajustes automáticos del ángulo y la posición de ROI, garantizando una optimización continua del área de interés dentro de la imagen en función de los movimientos del paciente o cambios en el entorno. El Smart Track emplea algoritmos avanzados que permiten que al detectar variaciones en el ángulo o en la ubicación de ROI, se realicen correcciones en tiempo real, mejorando la precisión en visualización y el análisis de las imágenes obtenidas. Con respecto a la especificación de 01, la empresa cumple con sustentar lo que es el voltaje y también la frecuencia solicitada de las especificaciones técnicas. Con respecto a lo que es el anexo 4, aquí, bueno, tengo que indicar que la empresa sí ha presentado su anexo 4, no como lo indica la empresa Lara, que no lo ha presentado. Sin embargo, no existe ninguna directiva normativa que indica que tanto los 3 puntos, tanto lo que es entrega, puesta en funcionamiento, instalación, tenga que hacer cada uno desglosado. La empresa ha cumplido, indicando que son 30 días su plazo de entrega, 25 días para lo que es la entrega propiamente del equipo y 5 días calendarios para lo que es la instalación y puesta en funcionamiento. Debo indicar que este es un equipo rodable, un equipo ecógrafo rodable que no requiere mucho tiempo para lo que es su instalación, ¿no? Porque son piezas que se pueden montar incluso en menos de un día. Por lo tanto, está aceptado. Ellos han hecho su desglose en lo que es entrega e instalación y puesta en funcionamiento. Gracias. Gracias también. Vamos a conceder los derechos de réplica y dúplica de los participantes. Para tal efecto, el impugnante cuenta con 3 minutos adicionales. Buenas. Respecto a la presentación del anexo 4, las bases son las reglas de juego de todo proceso de selección y las bases estándar del LOCE establecen que cuando un proceso es en llave en mano, los postores se encuentran obligados a detallar el plazo de entrega, su instalación y puesta en funcionamiento. Tan es así que la entidad determinó que el proceso era llave en mano. Lo que ha pasado en su anexo 4 es que no ha desglosado el plazo de entrega, su instalación y puesta en funcionamiento. Lo que ha hecho es incorporar en un solo plazo la instalación y puesta en funcionamiento, generando que su anexo 4 no esté acorde con las bases. Y por ende, al no ser subsanable, se debe declarar fundado nuestro recurso de apelación. Respecto a los decibeles, en el folio 89 solo aparece un valor numérico sin establecer la unidad de medida. Esta unidad de medida podría ser cualquiera. No existe forma que se pueda interpretar
de que sea decibeles. Ya el tribunal ha establecido que se tiene que establecer de forma clara en la oferta el establecimiento de la unidad de medida. Y en su oferta, pues no se puede inferir la unidad de medida requerida en la especificación técnica. Respecto a la incongruencia, nosotros no estamos cuestionando que no cumplan con la especificación técnica, pero las ofertas tienen que ser congruentes. La información que ahora en una oferta tiene que ser equiparada en todos los documentos de su oferta. ¿Y qué existe en su oferta? En el folio 78 se señala que el duplex y el triplex se realiza con BOV más color power y se explora de forma sincronizada, sin establecer la participación del Doppler espectral. Y en el folio 91 sí señalan que participa el Doppler espectral. Yo me pregunto, si las ofertas deben ser revisadas de forma integral, ¿qué es lo que ofertó IDISAC respecto al Doppler? Porque existen dos folios, 78 y 91, con dos formas distintas de medir Doppler, esta función triplex. Entonces, existe una incongruencia y por ende su oferta debe ser declarada no admitida. Y para finalizar, en la especificación técnica D01 se requería que se acredite que el equipo cuente con un enchufe Chuco estándar CD7. Ellos han señalado claramente que no lo han establecido en su oferta y por ende su oferta debe ser declarada no admitida. Con eso culmino. Muchas gracias. Gracias también. El tercer administrado también cuenta con 3 minutos adicionales. Sí, correcto. Respecto al rango dinámico que menciono nuevamente para precisar que es importante tener en cuenta las definiciones básicas e inherentes de las especificaciones técnicas. No es como el caso de otras características como puede ser, por ejemplo, el voltaje, que uno lo puede medir en voltios, en kilovoltios o alguna otra unidad. No ese es el caso del rango dinámico, porque la unidad de medida para este es el decibel y esto es universalmente conocido por fabricantes, usuarios y técnicos especializados, como se ha presentado anteriormente. Respecto al plazo de entrega, como dice también la entidad, las bases integradas no especifican precisamente el hecho de que se tenga que desglosar en 3 grupos. Se ha desglosado en 2 debido a la naturaleza como tal del equipo y también en base a la redacción que este estaba estructurado. Esta redacción utiliza la frase plazo de entrega, su instalación y puesta en funcionamiento. Desde un punto de vista gramatical, el utilizar un posesivo su establece una relación directa de pertenencia o asociación entre entrega e instalación y puesta en funcionamiento, indicando que estos últimos constituyen un concepto vinculado al plazo de entrega. Esta construcción no sugiere la necesidad de desglosar los plazos de instalación y puesta en funcionamiento en ítems separados, sino que permite razonablemente considerarlos como un único ítem relacionado. Y respecto a la especificación de 01, señala que no lo hemos acreditado, pero también omite que la propia especificación señala con tolerancias según el Código Nacional de Electricidad. Así que en base a esas tolerancias es que justamente se ha sustentado como se sustentó. Eso por mi parte. Muchas gracias. Gracias también a usted. La entidad también cuenta con 3 minutos adicionales por si desea precisar o agregar algo más. Bueno, con respecto a lo que es la especificación técnica, rango dinámico del sistema mínimo, que es en decibelios, bueno, la empresa claramente ha indicado que puede ser cualquiera unidad de medida. Eso es incorrecto. La única unidad de medida registrada en lo que es ecografía es el decibelio. No puede ser ningún otro, salvo que la empresa Laramet pueda indicarnos qué otras o qué cualquiera unidades de medidas pueden ser utilizadas también para el rango dinámico en ecografía. Con respecto a lo que es el anexo 4, bueno, tal cual, como también lo indicó la empresa IDISAC, también se ha considerado lo que es el adjetivo su, porque indica claramente en el anexo 4 que tienen que indicar el plazo de entrega, coma, su instalación y puesta en funcionamiento. Ese su indica, es un adjetivo posesivo que claramente está indicando, ¿no? Un conjunto tanto para lo que es el tema de instalación y puesta en funcionamiento. Entonces se ha considerado esos dos. Y como les mencioné también, no hay ninguna normativa que nos indique que claramente que se tiene que desglosar cada uno, ¿no? Entrega, puesta en funcionamiento e instalación. Y también un ecógrafo no requiere más de un día para su instalación. Eso es claramente, bueno, conocido por todo tipo de empresas que venden este tipo de equipos. Con respecto al D01, como lo indicó también la empresa, habla sobre las tolerancias. Entonces, en este caso también se está aceptando un equipo con la tolerancia que nos están mostrando.
que nos están, disculpen, ofertando, ¿no? En las empresas postoras. Gracias. Gracias también. Señores vocales, ¿van a realizar consultas? Buenos días. Entonces, en mi caso, buenas tardes. No tengo consultas, señora presidenta. Gracias, doctor. Buenas tardes. Señora presidenta, no tengo consultas tampoco. Bien, doctores, muy amables. Gracias por sus respuestas. Tampoco tengo consultas que realizar, por lo que daríamos por concluida esta audiencia. Gracias por la participación de todos y de todas. Que tengan buen día. Hasta luego. Buen día, hasta luego.